Nunca olvidaré el momento en que el coche de Sergio abandonó la autovía y entró en las calles tranquilas de la Eliana. Él iba relajado, convencido de que serían 2 semanas de sol y descanso. Yo asentí sin discutir, aunque sabía que la calma no dependía del clima, sino de su padre. Me lo había nombrado 1000 veces, siempre con ese medio respeto y medio miedo que se tiene a alguien que marca territorio sin levantar la voz. Coronel retirado, viudo, hombre que no improvisa. Mi presencia allí no era parte de su plan. La casa apareció entre naranjos y vecinos que saludaban con gesto medido. Antes de bajar del coche, sentí esa alerta interna que aparece cuando entras en un espacio donde no esperan verte. Sergio intentó aligerarlo con una broma tonta sobre dormir hasta tarde y vivir de bocadillos, pero ni él se la creyó. Caminamos hasta la puerta sin hablar de lo que importaba. El coronel abrió antes de que tocáramos. Miró a su hijo primero, luego me evaluó sin preguntar quién era. No me ofreció la mano ni un saludo, solo una orden seca. Habitación de invitados al fondo. Los zapatos no entran en la casa. Sergio sonrió para tapar la tensión. Yo obedecí sin comentar nada. No era miedo, era instinto de conservación. Hay hombres que no necesitan gritar para dejar claro quién manda. Durante la comida, se dirigió a su hijo como si yo fuera un mueble prestado. Preguntó por notas, por prácticas, por contactos en Madrid. Cada vez que intentaba participar, él cambiaba de tema, o servía agua como si no hubiese sonado mi voz. Una vez, soltó algo sobre las generaciones que prefieren pantallas a herramientas. No me nombró, pero dejó la frase en el aire para que encajara donde quisiera. Yo no reaccioné. Las provocaciones pierden fuerza cuando no encuentran rebote. La tensión no venía de una sola frase, sino de la suma de pequeños gestos. Una silla colocada lejos. Una pregunta que evita mi nombre. Un invitado, usado como advertencia. Ni una mirada directa. La casa no era hostil, pero él la utilizaba como extensión de su autoridad. Sergio intentaba actuar normal, pero su forma de respirar lo traicionaba. Me dijo en voz baja que su padre era así con todo el mundo. Mentira piadosa. Esa actitud no era general, era dirigida. Por la tarde, bajamos al pueblo a comprar pan. Sergio intentó justificar el silencio de su padre con historias de duelo, de disciplina, de años en misiones donde la empatía no servía. Lo escuché sin discutir, pero no acepté su versión. No era rigidez militar, era rechazo selectivo. Al coronel no le incomodaba tener un desconocido en casa, le incomodaba tener uno que no encajaba en su molde. El primer golpe real no fue una frase, sino una ausencia. Por la noche, prepararon una cena para unos vecinos veteranos. Yo me enteré porque escuché la conversación desde el pasillo. Sergio pensaba que estaba invitado. Su padre le dijo: «No compliques las cosas, él no pinta nada ahí». Sin nombres, yo era él. Sergio intentó replicar, pero terminó callando. No subí a exigir explicaciones. Me limité a observar cómo funcionaba la casa. Me quedé solo en el jardín mientras ellos se iban. El silencio no molestaba. Lo que pesaba era la intención. El coronel no me había dicho nada abiertamente, pero había trazado una frontera invisible. Yo podía estar, pero no pertenecer. La estrategia era clara: ignorar hasta que uno se marche por voluntad propia. No iba a darle ese gusto. Cuando regresaron, Sergio se notaba incómodo. Quiso contarme cómo había ido todo, pero su cara decía más que sus palabras. Le dije que no hacía falta inventar excusas. Él bajó la mirada. Esa fue la primera vez que sentí que no solo tendría que enfrentar al padre, sino también al hijo. El día siguiente confirmó mis sospechas. En el desayuno, el coronel habló sobre política internacional y recortes militares. Sergio opinó. Yo aporté un dato técnico sobre cooperación digital en defensa. El coronel me miró con una ceja apenas alzada y dijo: «Supongo que tú estás más en el mundo del arte que en el del acero». No era una pregunta, tampoco un chiste. Sergio se removió en la silla. Yo respondí tranquilo. Trabajo con sistemas y diseño funcional. El arte viene después, si sobra tiempo. Él fingió no escuchar y cambió de tema sin reconocer la corrección. No busqué impresionarlo ni defenderme. Mi estrategia era otra: resistir sin justificar mi existencia. La hostilidad abierta se combate. La invisible se desafía permaneciendo. Él esperaba incomodarme hasta volverme prescindible. Yo planeaba quedarme el tiempo suficiente para que su silencio dejara de ser un arma.
Lo que no imaginaba era que el primer conflicto serio no vendría solo de él, sino de alguien que decía estar de mi lado. La tensión empezó a moverse de forma distinta cuando vimos a los vecinos reunirse para la comida del barrio. Sergio decía que era algo rutinario, que apenas nos quedaríamos un rato. Yo no tenía problema, pero intuía que su padre aprovecharía cualquier ocasión para marcar terreno delante de los suyos. No fallé. Llegamos al jardín de una casa grande, con mesas largas y olor a carne asada. Sergio fue saludado como si hubiera vuelto de un viaje largo. A mí me observaban antes de preguntar el nombre. Algunos sonreían, otros solo analizaban. No era hostilidad directa, era curiosidad mezclada con juicio silencioso. El coronel llegó más tarde. Saludó a cada vecino con firmeza, y al verme, inclinó la cabeza lo justo para no parecer descortés. No hubo presentación formal. Sergio intentó integrarme en una conversación sobre la universidad, pero su padre interrumpió con una frase que parecía broma, aunque no lo era. Antes, para ganarse el respeto no hacía falta título ni teclado. Se aprendía en el taller, no en la pantalla. Lo soltó mirando al grupo, no a mí. Hubo risas breves. Yo no respondí. El primer momento incómodo no fue ese. Fue cuando uno de los asistentes preguntó qué estudiaba. Lo dije con calma. Antes de que pudiera explicar, el coronel añadió: curioso, siempre pensé que ese tipo de carreras eran más creativas que técnicas. La insinuación quedó clara. Me colocaba en una categoría que no respetaba. Yo conté la historia del coche averiado y cómo tuve que arreglarlo para no perder un examen. Varios comentaron que eso requería paciencia y determinación. Él no replicó, pero apretó la mandíbula. Sergio empezaba a ponerse nervioso. Observaba las reacciones de su padre más que las mías. Durante años había aprendido a evitar choques, no a enfrentarlos. Ese hábito se notaba en su manera de moverse, incluso al servirse bebida. Lo que vino después no tuvo que ver con una frase aislada, sino con la forma en que el coronel me apartó del círculo sin decirlo abiertamente. Cuando se acercó un grupo de antiguos compañeros suyos, comentó que hablarían de campaña y anécdotas que algunos no entenderían. Dije que no había problema, que podía caminar un rato. Sergio dudó en quedarse o acompañarme. Su padre lo llamó por su nombre y sentenció: no lo dejes solo, sabrá entretenerse. Fue una despedida disfrazada de orden. Me alejé sin protestar. Sabía que pelear allí solo alimentaría su narrativa de superioridad. Prefería observar antes que reaccionar. Me senté en un banco alejado, donde podía ver a todos sin ser parte. No me sentía excluido. Sentía que estaban probando mi aguante. Sergio se acercó después de un rato, con el gesto preocupado. «No le sigas el juego», dijo, como si ese fuera mi plan inicial. Le respondí que yo no había iniciado nada. El problema no era lo que decía su padre, sino lo que él permitía. No lo confesé en voz alta, pero lo pensé más fuerte que nunca. Lo que marcó el quiebre no ocurrió en ese jardín, sino unas horas después, en un lugar donde el silencio no debería doler. Esa noche hubo verbena en la plaza del pueblo. Música improvisada, luces colgadas y vecinos mezclados sin protocolo. Pensé que sería un espacio más libre, lejos del control del coronel. Al principio lo fue. Los amigos de Sergio nos recibieron con bromas y recuerdos del instituto. Algunos me trataron con naturalidad, otros con cautela. Hasta ahí, normal. El punto de inflexión llegó rápido. Estábamos apoyados cerca del escenario pequeño, separados del grupo por unos pasos. Sergio, sin pensarlo demasiado, tomó mi mano. Fue un gesto discreto, casi automático, que no buscaba mostrarse. Yo no la retiré, no porque creyera que era el momento de explicaciones, sino porque estaba cansado de fingir que no existía. Uno de los chicos nos vio. No hizo burla inmediata, solo levantó las cejas como quien espera espectáculo. Otro disimuló una risa corta. Sergio sintió la presión invisible antes de que alguien hablara. Se adelantó él, como si la escena necesitara aclaración. «No somos pareja, es mi colega». Lo dijo con un tono que pretendía sonar ligero, pero cargó más que un insulto directo. No añadí palabra. No lo miré. Solo retiré la mano con la misma calma con que la había mantenido. Él intentó continuar la conversación con los demás, pero su voz quedó hueca. A veces la traición no aparece con gritos ni golpes, sino con una frase lanzada para salvar imagen ajena. Ese fue el primer corte real. Y no vino del coronel,
sino de quien decía estar a mi lado. El regreso a la casa fue silencioso. Sergio caminaba medio paso detrás de mí. No sabía si disculparse o fingir que nada había pasado. Antes de entrar, dijo algo que pretendía sonar justificativo. No es el lugar para eso, entiéndeme. No lo contesté. Él quería que yo soportara la vergüenza que él evitaba. Ese equilibrio nunca funciona. Al entrar, el coronel estaba despierto en el salón, sin hablar. No preguntó dónde habíamos estado. Solo observó nuestras sombras cruzar el pasillo, como quien mide la distancia entre dos derrotas distintas. No sabía lo que había ocurrido, pero presentía que algo se había fracturado, y en su mirada hubo algo parecido a satisfacción contenida. Yo no estaba roto, pero dejé de esperar que Sergio fuese refugio. Lo que vino después ya no tuvo el mismo tono, porque cuando alguien te suelta la mano delante de otros, no hay forma elegante de volver a ofrecerla igual. La mañana siguiente no trajo explicaciones. Sergio evitaba mirarme de frente, y su padre fingía no haber notado nada. Yo tampoco buscaba conversación. El silencio no me incomodaba. Me daba espacio para observar mejor cómo funcionaba ese lugar cuando alguien dejaba de intentar encajar. El primer cambio no vino de ellos, sino de quienes vivían alrededor sin hacer ruido. Marina apareció en la cocina revisando unas notas llenas de tachones. No preguntó por la noche, tampoco se hizo la distraída. Solo dijo que tenía una entrevista simulada para una universidad de Madrid y que su padre quería escucharla esa tarde. Se lo notaba agotado de exigencias que no había elegido. Me escuchó mientras preparaba café, y sin darse cuenta, empezó a ensayar conmigo, en vez de frente al espejo. No corregí su postura ni su tono, solo sus respuestas mecánicas. Después de 20 minutos dejó de sonar como una aspirante perfecta y empezó a hablar como alguien que quería entrar por convicción. No me dio las gracias, pero se quedó más tranquila. Eso bastaba. Más tarde, el sonido de una tubería rota interrumpió la rutina. Era un silbido constante detrás del baño de invitados, uno de esos problemas que todos escuchan pero nadie resuelve porque molesta poco. Cerré el paso del agua y desmonté lo justo para llegar a la junta. No lo hice para impresionar a nadie. Necesitaba silenciar algo que llevaba días avisando. Doña Loli me cruzó en el pasillo, y al ver que ya no se oía nada, soltó un por fin, sin preguntarme cómo lo había hecho. A los pocos minutos, dejó 2 magdalenas en una bandeja sin mencionar el gesto. Fue la primera señal de que la casa empezaba a girar hacia otro centro que no era el coronel. Esa misma tarde, don Paco apareció en el patio con un montón de papeles arrugados. El proyecto del nuevo huerto llevaba semanas parado, porque nadie sabía cómo ordenar el riego sin rehacer todo el terreno. Me enseñó un croquis viejo y me pidió si podía ponerlo bonito en el ordenador. Nos sentamos afuera y pasé el diseño a un esquema con zonas, horas y rotaciones de cultivo. No comentó nada mientras lo veía tomar forma, pero al final soltó un «mañana compro los tubos», que decía más que un elogio. El coronel observaba sin interferir. No agradecía, pero tampoco frenaba. Se daba cuenta de que cada pequeño ajuste en la casa pasaba por mí y no por él. No lo decía, pero su forma de mantenerse en segundo plano revelaba incomodidad. Sergio, en cambio, empezó a moverse como un invitado en su propia vida. Cuando su hermana me pidió ayuda de nuevo, él se limitó a observar. Cuando don Paco me llamó «el técnico», Sergio sonrió con vergüenza contenida. No sabía si acercarse o desaparecer. La noche del desmarque todavía lo perseguía. El único enfrentamiento directo con el coronel no fue una pelea, sino una frase. Pasé por su despacho y lo escuché murmurar que el proyector para una ponencia estaba sin configurar porque su asistente había renunciado. No pregunté si quería ayuda. Solo dije que podía encargármelo si dejaba los materiales sobre la mesa antes de cenar. No hubo gratitud ni desconfianza, solo un 3 días, como si diera una orden rutinaria. Lo acepté sin réplica. Esa noche, Sergio intentó recuperar terreno. Dijo que lo del baile había sido un mal reflejo, que no quería problemas con nadie, que había que tener cuidado con las formas. Le respondí con una sola frase. El problema no fue lo que dijiste, sino lo que necesitaste negar para decirlo. No hablamos más. Al día siguiente, antes del almuerzo, Marina se sentó a mi lado sin pedir permiso. Doña Loli dejó el último trozo de tortilla en mi plato sin consultar a nadie. Don Paco mencionó que si seguía allí para el verano,
podría revisar el sistema de riego nuevo. Ninguno lo hizo para desafiar al coronel. Lo hicieron porque la casa reconoce a quien hace y no a quien manda. El coronel observaba todo desde sus silencios. No era aceptación, pero tampoco rechazo abierto. Era otra cosa. Empezaba a medir las consecuencias de dejarme fuera. No por aprecio, sino porque su autoridad se debilitaba cuando otros dejaban de girar en torno a él. Esa fue la primera victoria real. No me habían defendido de él. Me habían elegido sin anunciarlo. Y eso, en una casa como esa, valía más que cualquier abrazo o disculpa. Lo que aún no sabían era que pronto dejaría de ser una presencia incómoda y pasaría a ser alguien imposible de ignorar. Porque cuando el respeto no se pide, se nota quién lo pierde primero. El encargo de la ponencia no generó entusiasmo ni resistencia. El coronel dejó una carpeta sobre la mesa del despacho y no dijo nada más, ni instrucciones detalladas ni agradecimiento previo. Estaba acostumbrado a que otros ejecutaran sin cuestionar. Yo acepté sin disfrazar la intención, no para servirle, sino para medir hasta dónde llegaba su control cuando alguien no lo temía. Trabajé de noche, sin hacer ruido. Las fotografías de misiones antiguas venían mezcladas con recortes de periódico y fechas borrosas. No había orden ni coherencia, solo fragmentos de un pasado que él intentaba moldear sin ayuda. Organicé todo por etapas, añadí fechas verificables, estructuré las diapositivas con transiciones simples. Cuando terminé lo básico, encontré algo que no esperaba. Una imagen doblada entre dos informes, con dos chicos apoyados en un coche viejo. Él y alguien más. En la parte trasera, un nombre escrito con bolígrafo azul. Esteban. La caligrafía era antigua, pero el trazo firme. No tiré la foto ni la escondí. La reservé para el final de la presentación. Al día siguiente, nadie mencionó el trabajo. El coronel se limitó a preguntar la hora de entrega del archivo. Respondí con una palabra. Él asintió y se marchó. Ni aprobación ni reparo. Era la primera vez que trataba conmigo como con alguien útil, no como una molestia. Sergio observaba esa dinámica con incomodidad evidente. Se debatía entre intervenir o dejar que las cosas siguieran su curso. No soportaba la idea de que su padre valorara algo que no venía de él. Tampoco asumía que su opinión ya no decidía mi lugar allí. Lo que aceleró el cambio no fue el coronel ni Sergio, sino quienes ya habían empezado a tomar postura sin declararlo. Marina, después de ensayar la entrevista conmigo por segunda vez, comentó que hablar contigo, así lo dijo, sin rodeos, le resultaba más útil que repetir frases frente al espejo. Doña Loli empezó a preguntar si al coronel le molestaba que yo ayudara en la casa, no porque quisiera evitar el conflicto, sino porque le incomodaba el silencio del jefe cuando otros opinaban distinto. Don Paco llegó a decir delante de Sergio que si yo me quedaba un mes más, el sistema de riego estaría terminado antes que los discursos del coronel. Ese comentario fue la primera grieta visible. Sergio reaccionó con una risa tensa para ocultar lo que le dolía. La influencia ya no pasaba por él. Se había convertido en espectador dentro de su propia casa. El coronel no intervenía, pero escuchaba. Yo lo sabía. Cuando alguien que siempre interrumpe deja hablar a los demás, no significa que acepte, sino que calcula. Cada gesto, aunque mínimo, le mostraba que el control que creía absoluto se desplazaba sin su permiso. La preparación de la ponencia avanzó sin tropiezos. Él no pidió ver avances ni corrigió nada. Me soltó únicamente una advertencia. No quiero adornos. Le respondí que no hacía falta decorar lo que ya pesaba por sí mismo. No insistió. El conflicto con Sergio terminó de tomar forma 2 noches antes del evento. Se acercó a mi habitación con excusas vagas. Dijo que lo del baile lo había hecho para evitar comentarios, que no era el momento ni el lugar, que su padre estaba atento a cualquier gesto. Yo no subí el tono ni lo humillé, pero fui claro. Si necesitas que me escondas para estar tranquilo, el problema no soy yo. Es lo que temes que piensen de ti. Él no respondió, no porque no tuviera qué decir, sino porque sabía que cualquier defensa lo delataría más. Esa misma noche, escuché al coronel hablar por teléfono. No hablaba de mí, sino del evento. Dijo algo como, me quedé sin asistente en el peor momento, pero ya lo resolvieron. No usó mi nombre, ni siquiera me atribuyó el mérito, pero reconoció, sin querer, que dependía de alguien que no había elegido. Eso, para él,
era la mayor incomodidad. Lo supe entonces. No necesitaba su aprobación ni su respeto directo. Lo que realmente desmontaba su autoridad era que la casa empezara a funcionar mejor sin seguir su lógica. El día previo al evento, el ambiente estaba cargado. No hubo explosiones ni escenas, pero sí vigilancia. El coronel evitaba las bromas habituales sobre mi presencia. Sergio desaparecía con cualquier excusa. Marina repasaba su discurso, pero ya no pedía permiso para sentarse conmigo. Doña Loli dejó comida preparada y dijo en voz alta que algunos aportaban más callando que mandando. Nadie respondió. El mensaje quedó flotando. Esa noche entendí que el golpe más duro para alguien que construyó poder desde el miedo no es el desafío abierto. Es la evidencia de que la gente deja de necesitar sus órdenes para organizarse. Y aún ni siquiera había subido al escenario. El día de la ponencia empezó sin discursos previos. Nadie comentó horarios ni logística. El coronel bajó a desayunar como si fuera una mañana cualquiera. No preguntó por el archivo ni por los dispositivos. Confiaba en que todo estaría hecho, no por fe en mí, sino por necesidad. Esa diferencia era suficiente. El traslado al auditorio fue breve. Sergio conducía sin hablar. Marina venía atrás repasando mentalmente sus propias frases, aunque no participara en el evento. Yo llevaba una mochila con una copia del archivo por si algo fallaba. El coronel no pidió verla. La entrada al Ateneo no tuvo solemnidad. Algunos lo saludaban por compromiso, otros por respeto al rango antiguo. Nadie sabía quién era yo, y eso me beneficiaba. Pasé desapercibido hasta que uno de los organizadores me confundió con técnico y me entregó el mando del proyector. No lo corregí. Cuando el público se sentó, el murmullo cambió de tono. Había veteranos, autoridades locales, estudiantes de academias castrenses. El coronel ocupó su asiento en la primera fila hasta que lo llamaron. Subió al escenario con paso firme, sin mirar atrás. No agradeció la presentación ni usó frases de cortesía. Empezó hablando como alguien que ha repetido su historia demasiadas veces, pero sin emoción. Cada diapositiva siguió el orden previsto. Fechas, misiones, compañeros, retiradas. El público escuchaba con atención educada. Había respeto, pero no implicación. Todo cambió a mitad del recorrido, cuando mencionó una operación donde perdió a 3 hombres. Allí su voz no se quebró, pero bajó un tono. No por pena, sino porque recordó algo que no había ensayado. Ese pequeño desajuste preparó el terreno para lo que venía sin saberlo. Cuando terminé la parte oficial, dejé programado el último corte, la imagen de él con Esteban. Apareció sin texto, solo con la frase que había elegido en la esquina inferior. La reacción no fue inmediata. Primero silencio, luego movimientos breves de cabeza entre quienes conocían esa historia sin detalles. El coronel giró apenas el rostro hacia la pantalla y tardó unos segundos en volver al público. No pidió que se quitara. No cerró el mando. No improvisó una salida. Se limitó a decir una frase que no estaba en su guión. Algunos recuerdos no se incluyen en los informes, pero siguen pesando. No nombró a su hermano ni explicó la imagen. Tampoco defendió su silencio anterior. El público no aplaudió rápido. Tardaron porque entendieron que aquello no estaba preparado. Cuando reaccionaron, lo hicieron de pie algunos, otros solo con las manos, pero sin cortesía automática. Al bajar del escenario, no me miró, pero tampoco fingió que yo no había intervenido. Tomó el camino lateral, donde yo esperaba con el pendrive en la mano. Pasó cerca y dijo en voz tan baja que solo yo lo escuché. La última diapositiva no la pedí, respondí sin excusas. Tampoco la quité. No replicó. Sergio observó desde lejos la escena. No sabía si interpretar ese intercambio como avance o amenaza. Marina, en cambio, entendió que había ocurrido algo que su padre no podía revertir. En el coche, el silencio no fue el mismo de días anteriores. No era distancia ni tensión directa. Era una pausa donde cada uno procesaba lo que no se había dicho. El coronel miraba por la ventana, no por evasión, sino porque necesitaba que nadie lo observara pensando. Al llegar a casa, no comentó el resultado, ni pronunció juicios sobre el público. Se limitó a dejar la chaqueta en la silla más cercana y subir las escaleras sin mirar a nadie. No encerró la puerta del despacho como hacía siempre. Esa omisión fue su forma de admitir que algo se había movido.
Sergio intentó acercarse a mí en la terraza, como si buscara recuperar un lugar que había ido perdiendo por decisión propia. Preguntó si creía que su padre cambiaría después de eso. Le respondí que no era asunto mío anticiparlo. Si cambiaba, sería por algo que le pasó dentro, no por una escena en público. Esa noche no hubo tensión visible, pero sí una sensación nueva. Por primera vez, el coronel no controlaba lo que otros habían visto de él, y lo más importante, no podía culparme sin admitir que lo necesitó para contarlo. La grieta no hizo ruido, solo dejó claro que la versión que él había sostenido ya no era la única aceptada, y a partir de ahí, todo lo que callara o dijera tendría otro peso.